Puedes ver este eclipse de como cualquier movimiento universal. Aunque tu ciencia sea maravillosa, no ha explorado todo lo disponible para tu comprensión, especialmente sobre eventos como este que ocurrieron en tu conciencia. Hay mucho más. Decimos que es luz que llega, una oportunidad de cambio. Me alegra darle la bienvenida de nuevo a la campeona que regresa, Cindy Edison. ¿Cómo estás, Cindy? Estoy bien. ¿Y tú, Alex? Estoy bien. Gracias por regresar al programa. La última vez que hablamos, la audiencia disfrutó mucho con tu presencia y la de Joseph. Son geniales, lo entienden tu público. Sí, la última vez que estuviste aquí, un par de cosas pasaron en tu vida después de que se emitió el episodio, ¿cierto? Sí, sí. Explotó, Se puso un poco, todo explotó. realmente explotó. Y te diré, lo más emocionante para mí fue leer los comentarios y cómo tu audiencia, sabes, nosotros somos maestros de maestros con todas estas novedades. La forma en que lo enseñamos. Al principio, la gente no lo entendía. Um, Sabes, simplemente no lo captaban, pero tu audiencia lo entiende, lo logran. Sabes, es que veo a estas personas. Me alegra tanto que ella lo haya dicho, porque así es como yo también canalizo, o por lo que yo también pasé, o, sabes, no quería decir nada. Sabes, así que, hurra. Mi audiencia es increíble. Sí, veo que mi audiencia es increíble. Y sigo escuchándolo una y otra vez de mis invitados sobre cuando interactúan, mi audiencia es como, no es como ninguna otra audiencia con la que hayan interactuado antes. Así que me hace feliz, realmente me hace feliz de esa manera. Así que quería traerte de vuelta al programa porque ha pasado un tiempo desde la última vez que estuviste en el programa, así que han cambiado algunas cosas en el mundo. Desde la última vez que hablamos, en primer lugar, Chasquedoy, lo quería porque hay mucho miedo en el mundo en general, pero parece que el miedo está aumentando en torno a lo que va a suceder. ¿A dónde vamos? ¿No? ¿Qué ves? Y Joseph dijo, pero espera, antes de continuar tenemos que decirle a todos, porque tú y yo sabemos lo que haces. Puedes explicarle a la gente que nunca ha visto el primer episodio qué es lo que haces. Y cuando hablamos de Joseph, ¿quién es Joseph? Sí, Joseph es una conciencia colectiva de maestros y son la vibración consciente evolucionada de los colectivos de Seth y Abraham. Como conciencia con más enfoque en el mensaje de Seth y Abraham, se puede ver cómo las audiencias han crecido exponencialmente. Simplemente están, ya sabes, así que esa conciencia se expande en la conciencia colectiva humana. A medida que esto sucede, nuestro deseo de más entra en juego. Y así, esto es parte de nuestra evolución como seres humanos. Entonces, están enseñando desde esta conciencia y nos enfocamos en el viaje hacia la nueva tierra. Y ya sabes, hablamos un poco sobre nuestro recorrido a través de la tercera dimensión y cómo estamos saliendo de ella. ¿Sabes? Decimos que estamos eligiendo nuestra salida de ella mientras avanzamos hacia la próxima dimensión de experiencia. Entonces, todo nuestro rol es que, sabes, se trata de y nosotros. Nosotros somos el ejemplo. Siempre me río cuando lo dicen. Dilo. Somos la fusión de la vibración del alma y el aspecto físico. No es una canalización al hablar contigo, clientes o cualquiera. Ellos estoy enfocado únicamente en la vibración del alma de mí mismo, lo que los hace dominantes. Ellos hacen que el colectivo de mí domine mi alma y todos sus aspectos de los cuales soy uno. Este es nuestro siguiente paso en la evolución humana, donde realmente, hasta este punto, el humano. Desde que nos sumergimos en la tercera dimensión, la primera vez que llegamos aquí, con el fin de expandir el universo, expandir el alma, enfocándonos en el amor, llegamos sin saber quiénes somos. No tenemos ni idea qué es precisamente el punto.
Así podemos descubrir más de quiénes somos mientras viajamos a través de la tercera dimensión. Lo llamamos así. Todos tenemos que etiquetar todo. Así que nos sumergimos y a través de vida tras vida nos vamos, regresamos, nos vamos, regresamos. Y cada vez que regresamos, hemos expandido este aspecto, el aspecto físico del alma, aún más. Así que aquí estamos ahora, en un dominio del 50-50. En el contraste, obviamente, puedes mirar afuera y ver, por eso es que todos están tan asustados ahora. Cuanto más lo observas, más se expande en tu conciencia y participas, y entonces vives una vida de miedo. Estamos saliendo de eso, y esto debe ser una elección consciente. Hasta este punto, no entendíamos la elección de experiencias al mirar todo desde una perspectiva vibracional. Ya sabes, cosas de leyes universales, verdad universal, así lo llamamos. Así que ahora, hasta este punto, hemos estado creando de manera dominante no solo nuestra experiencia física individual única, desde el contraste. Por eso las relaciones no funcionan, ya sabes, es un fracaso. Así son todas las relaciones. Tenemos todos esos dichos, ya sabes, es cómo son todas las relaciones. Son simplemente difíciles. Esto es difícil, esto es difícil. Y no es así. Pero eso es lo que representan nuestras fuerzas creativas dominantes. Por lo tanto, intervenimos y expresamos que para superar el contraste es necesario cambiar tu perspectiva a la siguiente conciencia, es decir, al ámbito de conciencia al que nos dirigimos, la cual tiene una experiencia diferente, ofrece una experiencia diferente. Y al volverte dominante, al elegir conscientemente cambiar tu fuerza creativa dominante del contraste a la de tu alma, entonces estás al 51% y así atraes la ley de atracción. Estás atrayendo desde esa vibración de amor y paz y alegría. Al enfocarte en eso, ganas impulso, convirtiéndose en tu fuerza creativa dominante. Creas desde ahí. Todo eso para decir que Joseph es mi esencia y al enfocarme en ellos me alineo. Es el colectivo. ¿Quién habla? El alma se expresa. Cuando dices que te conectas con Joseph en este colectivo, estás canalizando. Solo quiero asegurarme de que todos lo entiendan. Así es. Sí, eso es. Sí, pero le pondremos un nuevo nombre porque tiene mucho estigma, ya sabes, porque la canalización, si no se ve igual en todos, pues piensan, bueno, debe ser que no lo estoy haciendo. Y ves a gente saliendo de las sombras diciendo, así es como lo hago yo también. Yo también escucho cosas. Pensé que era raro. No estás. Sí, todos lo hacen. Al comunicarte con este colectivo, no eres solo un canal trans, sino que simplemente haces la pregunta. Esta dinámica es constante las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Bueno, sí, ellos. Hace unos meses, empezaron a decir que quieren estar más involucrados en tu vida diaria. Cuando vives en la tercera dimensión, así es como llegamos a la cuarta dimensión, por eso me están enseñando. Quieren participar y quieren, concéntrate en nosotros. Al tomar decisiones, alíneate y decide. Así creas caminos hacia nuestras experiencias y tu realidad. Estás creando experiencias constantemente. Las experiencias surgen de la vibración fundamental, en la que te enfocas, la que predomina en ti en ese momento. Al crear desde la vibración de tu alma, solo experimentas lo que ofrece amor, paz, alegría, emoción, pasión y cosas positivas. No se manifiesta una experiencia desalineada. No puedes crear miedo desde el amor, ni amor desde el miedo. Dos vibraciones distintas, sin coincidencia. Sabes cuando dices vibración o otra palabra, frecuencia, y sí significan lo mismo. Por eso la baja vibración o frecuencia baja no puede. No puede coexistir con una alta frecuencia. Simplemente no pueden. Es física, literalmente no podrán lidiar con ello. Siempre bromeo diciendo que por eso no ves a muchos yogis siendo asaltados. Es cierto, no es un acuerdo vibracional. No puedes experimentar. Es una vibración sin sintonía. Exactamente, ese es su propósito, elevar tu frecuencia al máximo
para alcanzar la de los maestros ascendidos, ir a un lugar más elevado, donde estás casi más allá, a un nivel tan alto que algunos yogis y maestros, al acercarte a 30 metros, te sientes completamente intoxicado por su vibración o frecuencia. Sí, es así, es hermoso, es algo mágico, pero todos vamos a lograrlo, todos somos capaces de hacerlo. Eso es lo que Jesús hace siempre. haciéndolo siempre. Sí, todos podemos alcanzar las alturas de estos maestros. Es nuestra elección cómo llegar allí. Sí, y se les llama maestros porque dominaron la dimensión. Exacto. José dice, cuando puede ser, ves, damos estos pasos. Así que hasta ahora, el ser humano, seré breve. Hasta ahora, el aspecto humano, el aspecto físico, am, ha estado creando desde que llegó aquí, predominantemente desde su lado de contraste, lo que explica por qué tenemos caos, guerra, hambruna y abuso. Y esas son manifestaciones desalineadas que provienen de crear desde el contraste. Cuando hay un cambio, entonces al llegar al 5149, ahora estás creando principalmente desde el amor. Lo llamamos la bajada en la montaña rusa. Ya sabes, de ahí en adelante todo es cuesta abajo, porque una vez que lo experimentas, ya sabes de manera constante, ¿por qué cambiar? ¿Verdad? Exactamente. Sí, tienes toda la razón. Ahora, con todo lo que está pasando en el mundo, ¿ves algún cambio importante? ¿O Joseph ve algún cambio significativo para la humanidad este año? ¿O hay alguno? Cambios importantes ocurren a diario, ahora, y sin duda, hay datos emergiendo. Dependiendo en qué te enfoques, será tu experiencia. Esto es lo que sucede en la Tierra. Es la, la elección o la experiencia que el colectivo humano está creando. Principalmente, desde el contraste, si eliges enfocarte ahí, es lo que está agitando todo, pero el cambio de conciencia, eso es una progresión natural. Has cambiado de conciencia. La conciencia es muchas veces ilimitadas en tu experiencia como un aspecto. Así que tienes que tener en cuenta que cuanto más contraste se expone, hay un. Lo hemos oído. De hecho, lo hemos dicho, que en tu mundo tridimensional lo llamaríamos una guerra ahora evolucionada, una guerra cibernética, que es el espacio al que ustedes mismos se han llevado. La mayor parte muy buena y algo no tan bueno en tu idioma. Lo vemos como el contraste y vemos que el colectivo humano está creando cada vez más. Sin embargo, siempre hay equilibrio. Por eso decimos que este próximo paso para la humanidad es una elección consciente. Debe ser una elección consciente. Estás entrando en un ámbito que ofrece una experiencia física diferente. Ahora, cuando decimos eso, también debes entender que nuestro mensaje se basa en la verdad universal. Y como sabes y como hemos estado hablando, es una base vibracional donde todo es creado y manifestado a través del acuerdo vibracional. Debes tener eso en mente cuando um, hables y pienses y participes y actúes um, en relación con um, tus actividades en la en tu mundo. So, en este momento, al hablar, pues, claro, se escucha mucho jadeo. Entonces, es Joseph quien habla o a través de ti ahora, ¿verdad? Sí, está bien. Todos nosotros aquí, yo el portavoz. Exacto, es un colectivo que me está frenando Sabes, quería ser un poco más, ya sabes, atrevida. So, y me contienen. sí, normalmente me dejan salirme con la mía, pero son graciosos, son graciosos. Así que está bien, digamos esto, te daremos el camino para salir de esto, rompecabezas que estás creando. Algunas personas dicen, ¿cómo se ve desde tu punto de vista? Y yo digo, desde los ojos de Joseph, parece un embotellamiento.
Simplemente parece un gran embotellamiento. Eso es lo que siento, eso es lo que siento cuando veo eso. No puedo describirlo de otra manera. Se siente como un gran embotellamiento. La única salida es elegir el amor. La única salida es elegir una vibración diferente para crear y eso comienza a nivel individual. Pero como Abraham ha enseñado durante muchos años, en serio, uno en alineación es más poderoso que un millón que no lo están. Porque ese uno en alineación está creando desde el espacio del amor, el espacio del alma, la conciencia de Dios, la conciencia de Cristo. No hay nada más poderoso que eso. La única forma de salir de este espacio, y no es obligatorio, no irás a ningún lugar. Definitivamente no es necesario, es una elección, pero debes optar por enfocarte en el amor en lugar del miedo. Así es como te alineas en primer lugar. Pero debes decidirlo en todo momento y pronto serás parte de un colectivo que lo experimenta. Ahora, al momento de esta grabación, el eclipse del 8 de abril se acerca por la calle a través del tiempo. ¿Cuál es el impacto global al espíritu, a la energía espiritual global, el impacto a la energía espiritual global? ¿Qué ese eclipse va a tener? ¿Qué es? Porque mucha gente le tiene miedo, por supuesto, porque ya sabes, obviamente vienen los extraterrestres, ya sabes, y luego los cometas que vienen a destruirnos. Claro, de un momento a otro los dinosaurios volverán, pero ¿qué es? Sí, exactamente tú. Entonces, ¿qué impacto tendrá en el colectivo nuestra conciencia y la energía espiritual en el planeta en general? Lo repetiremos, lo repetiremos al compararlo con. Hemos recibido esta pregunta, pero lo contrastamos con la creencia general y colectiva en el Mercurio retrógrado, donde se dice que te escondas. Nos causa gracia. Pero este eclipse no difiere de otros eclipses. Algunos ya los has vivido, otros ni siquiera te los imaginas, pero es parte del cambio. Es parte del movimiento universal y ofrece una nueva experiencia. Ofrece una elección. Ofrece una elección. No es oscuridad la que llega a tu ámbito de conciencia. Lo que llamas oscuridad para nosotros es contraste. Am, es un espacio de elección y al entenderlo así, comprenderás cómo elegir tu salida. Puedes ver este eclipse como parte de un movimiento universal. Y por maravillosa que sea, tu ciencia no ha abordado todo lo disponible para tu comprensión, especialmente sobre cosas como esta que sucedieron en tu conciencia, pero hay mucho más. Así decimos que esto es luz que llega, es una oportunidad para el cambio, es una oportunidad para, no sé tú, Alex, pero ahora mismo estoy vibrando. ¿Puedes sentir eso? Está genial. Disculpa. Muévete hacia este espacio. No es diferente a cualquier consejo que recibiríamos. Avanza hacia la luz disponible que está fluyendo. Imagínalo como una imagen que simplemente está llegando. Puedes situarte en medio. Experimentarás, como con cualquier cambio universal, experimentarás este eclipse como una oportunidad de alineación o desalineación. Si eliges alinearte, expandirás tu aspecto, razón de tu presencia aquí. Estarás eligiendo conscientemente expandir este aspecto físico que eres tú. O puedes saltar a tu cama y cubrirte con las sábanas y esperar. Y aumenta el coeficiente de miedo al elegirlo. ¿El eclipse afectará desafíos individuales o crecimiento personal a lo largo de la vida? La misma respuesta, right? Sí, es la misma respuesta.
Siempre es la misma respuesta porque es un movimiento vibracional. Tu universo se mueve por vibración. No puedes tener una manifestación sin un acuerdo vibracional. Así que si entras a esto creyendo que lo harás, algo va a suceder. De Murphy, alguna gran explosión, lo que sea, alguna gran catástrofe va a ocurrir en algún lugar, ya sea en tu vida personal o a nivel global, en el país, lo que sea. Experimentarás el miedo a eso, lo que significa estás eligiendo y creando un camino hacia una experiencia cuando te enfocas en ello. Así que si alguien te dice, Alex, esto va a estar muy mal, va a estar realmente mal, están prediciendo todos estos cortes y la gente va a enloquecer y todo eso. Lo mismo ocurrió. Y recuerda cuando cambiamos el año 2000. Y 2012, el lugar era en Plaudia, 1984. Sí, es constante. Miedo, ¿verdad? Solo manifestaciones de miedo. Así que no importa. No importa lo que esté sucediendo. Donde tú, como individuo único, aspecto físico de tu alma única, no importa lo que esté pasando a tu alrededor, tú eliges tu experiencia de ello. Si tienes la perspectiva de tu alma, que es el cambio de tu vibración creativa dominante, directamente hacia la alineación, si te enfocas en eso, si solo te enfocas en la alineación, en enfocarte en estar alineado y aún estás en la tercera dimensión, así que no vas a estar alineado todo el tiempo. Es lo que te ata a este reino de la conciencia. Pero mientras más te enfoques en eso, ese es el camino de tu alma eterna. Y todo está ahí, tus cosas. Sabes las experiencias que buscas para crecer. Am, Tu camino eterno es impulsado por eventos. Se trata de comprender quién eres y luego vivirlo. Momentos de revelación. Muchos de nosotros estamos pasando por tiempos adversos en nuestras vidas debido a lo que mencionas. ¿Qué lecciones pueden aprender las personas a través de estas adversidades? Personalmente he aprendido más de las cosas negativas que me han sucedido, independientemente de si me gustaron o no en el momento. Al mirar hacia atrás, agradezco que hayan ocurrido. ¿Qué lecciones pueden extraer las personas de estas adversidades? ¿Lidiar con este tipo de cosas a diario? Sí, y está empeorando. Parece que malo. Si lo ves desde esa perspectiva, cada día es peor. Ya sabes, siempre hay algo. Cada vez que te das la vuelta, surge algo más. Y recibo esta pregunta muy seguido. Am, es un cambio vibracional. No sé cómo más decirlo y sé que suena muy repetitivo, pero cuando puedes cambiar tu perspectiva sobre lo que es el miedo y cómo crea y cómo reconocer que estás creando a partir de él. Preferimos el contraste, más contraste aún. Que lo entiendes desde una perspectiva vibracional, desde la perspectiva de tu alma, elimina el miedo y el juicio. Cuando tienes un pensamiento, si piensas en algo, elige. Política. No quiero hablar de política, solo quiero elegirlo. Es una locura, ¿verdad? Está loco en todas partes, está muy dividido. Así que, dependiendo de en qué lado estés, en lo que hayas decidido enfocarte, si ese enfoque provoca miedo en ti, ¿qué va a pasar? Vamos a estar bien. Dios mío. El precio se va a disparar. Sea lo que sea, estás creando un camino en ese contraste para experimentar esa vibración en la que has elegido enfocar. Así que ese es el cambio de llamar a las cosas miedo y amor a estar alineado o desalineado. La primera señal que todos tenemos, que nosotros tenemos, es la comunicación vibracional, nuevamente desde los aspectos de ti, es tu respuesta emocional. Y si tu primera emoción acerca de una situación, circunstancia, lo que sea que veas es miedo, es enojo, es celos, es soledad o tristeza, desamor, todo eso que va con el contraste, ¿verdad? El contraste es
el acuerdo vibracional para ese enfoque que tienes. Así que, claro, vas a crear una experiencia que no está alineada con ello. La guerra, en última instancia, es una agrupación colectiva, ¿sabes? Entonces, si sientes una emoción que no está alineada, que es contraria a quien eres realmente, esa es tu primera indicación de que estás creando predominantemente desde el lado contrastante de ti, la vibración física de ti, no la vibración no física de ti, que es tu alma. Es ese momento en el que dices, espera un minuto, no tengo que no elegir esto, no tengo que crear una experiencia de miedo para mí mismo. Voy a elegir algo más. Yeah. Voy a elegir el amor. Ahora eso, no, eso es difícil. And so, hablamos de política, um, pero puedes lograrlo. So, yo lo hice, tú también puedes, y así empiezas a cambiar. Permíteme preguntarte algo que me cuestionan mucho. ¿Por qué les suceden cosas malas a las personas buenas? De todos, sabes, cuando lo vemos en una película o en un programa de televisión, entonces nos molesta. Cuando lo vemos en nuestras vidas realmente nos irrita. O ¿por qué papel juega el karma? Cuando estas dificultades las enfrentan personas buenas, porque parece injusto lo que le pasó a esa persona. Nunca ha lastimado a nadie ni a una mosca. Me gustaría escuchar la opinión de Joseph al respecto. Pues sabes, nuestra perspectiva de lo que es el karma, por supuesto, es muy diferente a lo que se cree generalmente en el contraste. Y es que, de nuevo, la vibración física de ti. Has estado acumulando a través de cada una de las vidas que has experimentado en la tercera dimensión. Cuando te despides, lo único que te elevas es amor, es la vibración amorosa que has experimentado aquí. ¿Cuántas veces? No importa. Te has expandido a través del amor. Al momento de tu partida, el amor te sigue en sintonía con tu ser. La vibración física permanece en reposo en esa línea de tiempo vibracional hasta que tu alma se reajusta. Entonces nos levantamos y decimos, estamos listos para intentarlo de nuevo. Entonces es cuando ocurre el siguiente nivel de expansión para la vibración física. Pero tú eres evidencia, Mix. Yo soy evidencia. Cada ser humano en el planeta es evidencia de que su vibración física sigue siendo dominante en el contraste. Eso significa que cada experiencia, cada comprensión ascendiendo en los rangos, miles de años aquí, evolucionando y aprendiendo cosas nuevas, nuevas enseñanzas, nuevos padres, nuevas creencias, todo nuevo a medida que el humano se involucra, esas cosas evolucionan, ¿verdad? Y eso lo llevas en tu composición vibracional física. Entonces, cuando eso es lo que decimos karma, así es como describimos el karma. No es castigo, porque desde nuestra perspectiva no hay juicio, no hay castigo, nunca hay nada malo, solo existe el acuerdo vibracional, eso es todo. Gente buena, sir, no, no hay personas malas, um, solo experiencias alineadas y desalineadas. Y así, ese buen tipo en la tercera dimensión es evidencia de que tiene una vibración desalineada. Claro que sí, está aquí. En el contraste, lo que significa que parte de su vibración sigue alineada con él o no estaría aquí. No puedes estar aquí y en la quinta dimensión simultáneamente. Allí no hay contraste. Por eso venimos aquí, para experimentar el contraste. Para experimentar y entender que puedes elegir. Saku es un lugar de elección. Entiendo tu punto de vista sobre el karma. Estoy de acuerdo en que no se trata de un castigo como suele creerse. Al regresar a la vida, decides abordar la vibración pendiente alineándote con ella. Es un proceso físico para superarla y elegir liberarte de esa vibración, aunque es necesario atravesar el contraste para lograrlo. En mi opinión, es fundamental comprender que el karma
es más bien una oportunidad de crecimiento y evolución personal que nos permite avanzar en nuestro camino espiritual. ¿Tiene sentido? Bueno, sabes, algunos dicen, me causa gracia. am, Algunos dicen que tu alma planea esas malas experiencias para ti. Eso es imposible. Es imposible. Tu alma no puede crear una experiencia desalineada, ni lo haría. Es amor puro, por eso venimos con nuestro ego, también amor puro. El ego es el equilibrio universal del alma. En la tercera dimensión, el alma nos da comunicación, comunicación vibracional. Esto lleva a las primeras señales. Recuerda, hablamos de emociones. Cuando ves algo y te provoca de inmediato amor, alegría, auténtica, simplemente una emoción hermosa y excitante. Esa es tu alma comunicándose contigo. Mm, sí, 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 eso es alineación. Pero nosotros somos los que elegimos. Cuando elegimos enfocarnos en una situación desalineada y nos enojamos y molestamos, nuestro ego interviene y dice, está bien, si vas a seguir ahí, Cindy, necesitas el aspecto humano, el libre albedrío y la libre elección. Esta es la emoción que am, por ese enfoque uno se manifiesta y no es bueno, así sí que da la vuelta, hace un cambio de sentido. El ego proporciona lo que se conoce como emoción negativa. Es una emoción desalineada porque el alma no puede comunicarse. ¿Cómo sabríamos que estamos desalineados? Venimos equipados con todo esto, así que al ego le encantamos. Entonces el ego, señales de advertencia, alerta, alerta, estás desalineado. Regresa, regresa. Esa emoción negativa que sentimos es la comunicación con nuestros propios aspectos. Está bien entendido. Dijiste algo hace unos minutos, dijiste línea de tiempo. En esta línea de tiempo es algo de lo que se ha hablado, se habla cada vez más todos los días. Realidades paralelas, el multiverso, cómo generamos múltiples líneas de tiempo en una vida, solo para resolver cosas como, ¿debería casarme con Cindy? ¿No debería casarme con Cindy? ¿Debería trabajar con Alex? ¿No debería trabajar con Alex? Y cada Cindy y las representamos para ver qué sucede en esos escenarios. Me encantaría conocer tu opinión sobre las realidades paralelas en el multiverso. Bueno, ¿qué crees que vamos a decir? Todo se trata de la vibración. Todo se trata de la red vibratoria. Entiendo, no está, pero ¿puedes explicar? ¿Puedes explicar el concepto? Es difícil para nuestros pequeños cerebros comprenderlo. Entendimiento actual limitado. Sí. La pareja, la idea de realidades paralelas, multiverso. Si quieres ir más a fondo, todas nuestras vidas suceden simultáneamente, sin pasado ni futuro, ya que son conceptos humanos. Me gustaría saber si puedes explicarlo de forma que nuestras mentes limitadas puedan comprenderlo. Imagina una pelota. Sí, diríamos eso. Por supuesto, todo está sucediendo ahora, ¿ok? Solo porque, hey, ¿qué crees que vamos a decir? Porque todo es vibracional y la energía está en movimiento. Siempre, siempre, siempre. Eres lo suficientemente grande. ¿Recuerdas las máquinas de pinball, verdad? ¿Recuerdas una máquina de pinball? Entonces, sabes, si lanzas la bola y sale torcida, rebota en todos esos parachoques, pero va muy rápido, rebotando en los lados y todos esos parachoques en el medio. A eso nos referimos como una vibración vulnerable, que estás creando cada vez que rebotas en algo, pero no sabes dónde estás. Luego la lanzas recta y va directo hacia abajo en alineación. Así que si piensas, el universo siempre está expandiéndose y hay vibraciones ilimitadas en un universo, ¿cierto? Y si para manifestar debes tener un acuerdo vibracional, y el acuerdo vibracional ocurre ahora, sucede en cada momento. Así que no hay manera de simplificar todo eso para que alguien lo entienda en la medida en que realmente es tan sencillo. Tiene sentido. Si lo reconsideras, no tiene sentido para ti. Pero desde una perspectiva vibracional solo existe la intención, ¿verdad? Enfoque, acuerdo vibracional y experiencia.
Ese es nuestro proceso, ese es el proceso de crear. ¿Qué consejo darías a alguien en un momento difícil? Se siente abrumado por la negatividad mundial. Hay muchas situaciones adversas ocurriendo. Optar por abordar esos Y mucha gente que lo está. sentimientos, especialmente al informarse a través de las noticias. Apaga las noticias. ¿Qué les aconsejarías? ¿Qué consejo les darías? 3 palabras, apágalo, Apágalo. apágalo. Para transformar tu experiencia es necesario que elijas un componente vibracional distinto para poder recrearla una vez más. Es la única manera de cambiar tu experiencia. No se trata de cambiar lo ya creado. Abraham lo dice, es noticia vieja. La manifestación es noticia vieja, ¿verdad? Ya está hecho. Ese es el nirvana vibracional. Aquí está la experiencia. Adam Trani, debes cambiar tu perspectiva. Tienes que hacerlo. La gente nos dice, wow, es muy difícil, no puedes hacerlo, es demasiado difícil. Y nosotros decimos, no tienes que hacerlo. Pero esta es la razón por la que estás creando y recreando una y otra vez. Y se vuelve más intenso porque cuanto más te enfocas en ello, más impulso estás construyendo. A partir del patrón vibracional desalineado que tienes en marcha, el camino se ensancha cada vez más. Todo en perfecta armonía con tu creación. Lo que está desalineado se manifiesta para ti. Experiencia tras experiencia, al final, se refleja en tu cuerpo. Finalmente, te enfermas. Estás provocando que tus células que reaccionan a tu vibración también se desalineen. No hay un buen desenlace, no hay un buen final. Solo cambia tu perspectiva. Cambia lo que haces. Apaga la televisión, ve una película divertida. Pon viejas, vamos, comedias de situación, lo que sea. Tienes que hacerlo. Tienes que salir de ahí. Nadie más puede hacerlo. Bueno, con la gente, y esto me ha pasado en la vida. Me encantaría escuchar tus opiniones al respecto y creo que a la mayoría de las personas les ha sucedido en algún momento u otro cuando la gente a tu alrededor se parece extremadamente feliz y se enferman, se ponen gravemente enfermos, a veces llevando a la muerte, cánceres y cosas así. Pero son buenas personas, han hecho cosas buenas, todo eso, obviamente. Pero ¿por qué les suceden cosas malas a personas buenas? Y si no estás alineado con el cáncer, ¿cómo surgió ese tema en la conversación? Esa es mi pregunta para ti. Ahora vamos a decir, después de todo lo que nos has escuchado, tú respondes, es vibrante. Es frecuencia, es vibración, entiendo eso. Pero así que la persona está, sepa o no, en vibración con la enfermedad. De nuevo, estás aquí, todos estamos aquí. Si estás en esta tierra, tienes vibraciones contrastantes como tu físico. Todavía estamos en eso, todavía estamos recorriéndolo, pero seguimos aquí, seguimos aquí. Así que cuando algo desencadena, algo antiguo podría ser una vibración, podría haber sido por una experiencia que tuviste hace 5,000 años. No importa, no hay tiempo. Está en tu vibración física. Um, cuando algo lo desencadena, alguien más se enferma. Me conocí a una amiga que temía contraer cáncer. Revisaba internet a diario y visitaba al médico 3 o 4 veces al día sola. Y sana, ¿sabes? Jugaba golf todo el tiempo. Simplemente sana, sana. Bueno, adivina qué pasó. Le diagnosticaron cáncer, por supuesto. Y yo le decía constantemente, tienes que parar, tienes que parar. Simplemente voy a evitar eso, no lo quiero. Bueno, eso es una invitación. Su enfoque es la invitación. Por eso ya sabes. Entonces, retomando tu pregunta, eso es lo que, sabes, la gente se pregunta, ¿cómo puede un bebé captar esa vibración física que lo mantiene anclado? Aquí tenemos una vibración física dominante que se refleja en nuestros cuerpos como manifestación de nuestra vibración única, nuestra salud. Ahora, eso no impide su capacidad de sanar. Todos pueden sanarse a sí mismos, a sí mismos. Khmer,
Nash, todo, todo. Para tener la capacidad necesitas creer y cambiar. Bueno, el efecto placebo. Es como el efecto placebo, tienes que creerlo, tienes que creerlo. Y lo curioso es que cuanto más te enfocas en las creencias de tu alma, cuanto más cambias conscientemente tu composición vibracional física para hacer 55, 60, 70, 80, las puertas se abren. Y entonces am, no puedes llevarse en alineación constante y enfermar, porque el cuerpo se cura solo. Tus células reaccionan y responden a tus pensamientos. El enfoque es clave. Es la creación total. Permíteme preguntarte, ¿cómo afectan las guerras y conflictos mundiales a nuestro colectivo espiritualmente? Bueno, es otra oportunidad. Ya sabes, lo vemos, los que observamos con compasión, como espectadores, sosteniendo una luz. Es extraño para mí decir esto porque yo no lo hago, pero cuando mantienes la vibración, si estás viendo algo y que está pasando en la televisión o lo que sea, y todas estas cosas han estado sucediendo todo el tiempo durante los últimos varios años, y cada vez que lo ves dices, no puedo creer esto. Entonces, ¿a dónde vas a ir? ¿A dónde vas a ir? Estás aquí. Así que puedes elegir enfocarte en lo malo que es eso. Dios mío, recibí una llamada. ¿Viste lo que pasó? Son 43 personas al día. Simplemente comienzas este camino y te lanzas de nuevo al caldero hirviendo y te mezclas con todas esas personas. Hay una oportunidad para hacerlo. Ahora observas lo que sucede. Adoptas la perspectiva de tu alma de compasión y amor. Y paz. Mantienes la paz. Y ahora puedes verlo como una experiencia de manifestación para ellos y tienes tu propia vivencia de lo que observas. Mantén la vibración de tu alma aún humana. Sosténla con compasión, no con temor. Sosténla con amor desde tu comprensión de la manifestación. Hemos hablado mucho sobre vibración y frecuencia en esta conversación. Sí, creo que sí, está ahí. Una carga vibracional o carga de frecuencia para un eclipse astrológicamente para el planeta mismo, ¿no? Hay un cambio de energía debido a ello o la frecuencia debido a ello. Claro, sí, sí, porque es el movimiento lo que lo cambia. Es el movimiento y la dirección de la energía. Pero también lo que lo cambia para la experiencia colectiva humana en todas nuestras formas únicas y colectivamente para todos simultáneamente es el enfoque en ello. Así que te diríamos que si todos los que planeaban verlo o verlo en la televisión o salir afuera, incluso si no estás en el lugar y sientes las energías de ello, si todos los que estaban haciendo eso tuvieran, si se mantiene un espacio de amor, cambiaría el colectivo. De inmediato, alteraría la vibración del colectivo hacia la alineación. Ahora, el tiempo que decidas mantener esa vibración es tu elección. Todo depende de ti. Pero te decimos que si todos hacen eso y se centran en la alineación, mientras observan este hermoso cambio universal, es parte del cambio. Desde la posición de alineación, cada persona que mantenga esa vibración y se enfoque en el cambio del universo se expandirá al mismo tiempo. ¿Puedes explicar a quienes no entienden? Karen, ¿qué está pasando con el cambio de conciencia del que hemos estado hablando para la humanidad? ¿Puedes explicarlo a alguien que no entiende lo que esto significa para la humanidad como un colectivo y para los individuos que la conforman? Sí, sí, es emocionante, realmente emocionante. Lo describimos así al sumergirte por primera vez. Am, Comencemos en un lugar nuevo. Hay infinitos aspectos en tu alma, ¿cierto? Nos referimos a Dios como el alma colectiva, que es, ya sabes, todo, simplemente todo. Así que tú, Alex, tienes un alma única.
Cindy tiene un alma única, todos tienen un alma única. Eres un aspecto único de tu alma única, recién llegado a la tercera dimensión, por el deseo de tu alma de expandirse, como dice el amor. ¿De qué otra manera podemos hacerlo? Creemos un nuevo aspecto para descubrirlo. Y a medida que ese aspecto se expanda en amor, nosotros también lo haremos. Así que el aspecto se sumerge en la tercera dimensión y llega sin saber quién es realmente, manifestándose y expandiéndose a través de su fuerza creativa dominante, que en ese momento es 99% contraste y 1% amor, al no tener idea de su identidad. Mientras viaja por elección a través de esta dimensión de contraste, se va y regresa miles de veces, experimentando sin límites. Al movernos a través de esas líneas de tiempo, todos en sintonía vibracional con el contraste, siendo diferentes y únicos, pero siempre dominantes en el contraste. Es así como nos encontramos aquí. Estamos atravesándolos, caminamos en la tercera dimensión para salir de ella, ¿cierto? A medida que vamos y volvemos, siempre nos expandimos. A través de un cambio en nuestra conciencia, cada vez que regresamos, hemos expandido nuestra alma, el collectivus. Cada retorno implica evolución constante. Siempre evolucionamos dentro de la tercera dimensión en este aspecto. Ahora que llega un momento en que nos damos cuenta de que hemos alcanzado este nivel de entendimiento, nivel de conocimiento, al expandirnos a través de nuestra alma, más allá de nuestra verdadera esencia. Y decimos, espera un minuto, somos nosotros quienes creamos esto. Tenemos la elección. Tenemos el poder de nuestra alma. Somos un aspecto de nuestra alma. Vamos a resolver esto. ¿Qué diablos estamos haciendo? Todos esos tiempos que vivimos marcan un cambio de conciencia, pero no le prestamos mucha atención porque aún estamos en el contraste. Pero ahora, aquí estamos, al borde de una nueva experiencia, como el aspecto físico humano del alma, la cuarta dimensión. Los números o etiquetas asignados los usaremos. Es una oportunidad para una experiencia diferente, como tu aspecto físico. Por supuesto, sigues creciendo. Ahora estás en el precipicio de la cuarta dimensión y cuando estás, es un cambio consciente. Por eso somos conscientes ahora. Debe hacerse conscientemente. Y al crear desde la perspectiva de tu alma de manera dominante, la cuarta dimensión es el descenso. Pasas de contraste de 51-50, alma a 51, 49. Contraste de alma y luego todo es cuesta abajo. Luego vas 60-40, 70. Esta es la experiencia de la cuarta dimensión. 80-20 al llegar al 100%. So, estás en la vibración de la nueva tierra sin contraste. Es como salir de la niebla. Sí, salir de la niebla. Al evolucionar te vuelves menos denso. Um, Eso es masa. Entonces, en esencia, somos de cierta manera el algoritmo de Dios a nivel básico. ¿Tiene sentido? Es por tu Sí. bien. Sí, tiene Me sentido, refiero a está bien. que como un algoritmo, sí, somos un algoritmo. Ahora, Dios mío, mientras lo explicabas, yo estaba como, bueno, lo dije básicamente, dije nivel básico. Sí, el alma es más complicada que un algoritmo. Por favor, no comentes nada. Diríamos que somos más simples. Pero sabes a qué me refiero, ¿no? En el sentido de que de muchas formas es así. Sí lo estás creando, sí lo estás creando. Ahora sabemos que lo estamos creando, ¿verdad? Jane Roberts, ya sabes, Seth en los 60 dijo, miren lo que están haciendo. Estás creando esto. Mira cuánto tiempo nos llevó a entenderlo. Am, y ahora lo entendemos. Ya sabes, lo entendemos. La gente no comprende realmente. Muchos aún no entienden cómo creas tu realidad porque es un proceso. Es un proceso de comprensión de quién eres realmente. Es un despliegue que nunca termina. Somos eternos, ¿sabes? Por eso digo, cuanto antes lo entiendas, mejor estarás, porque es mucho más divertido vivir desde el espacio de dominar tu alma
que de otra forma. Ese es uno de los grandes errores que la gente sacó de películas como El Secreto o La Ley de la Atracción, donde se enfocan en los aspectos físicos para manifestar su realidad. Pero la verdad es que necesitan entender quiénes son y la CL, cuando entienden quiénes son realmente y esa niebla comienza a disiparse, entonces el proceso de creación de tu vida es vibracional, donde tú estás alineado con cualquier vibración en la que te encuentres en ese momento y eligiendo continuamente, exactamente, elegir, esa es la clave. Y así comienzas a crear tu realidad. Pero si estás en la tercera dimensión y tratas de manifestar en la quinta, no funciona. Por eso la ley de la atracción y el secreto no sirvieron para muchos. Funcionó para algunos, pero no para todos. Puede tener éxito en ciertos aspectos, pero para controlar realmente tu realidad debes estar alineado a un nivel superior. Y al hablar de los maestros, tienen una frecuencia tan elevada que físicamente a veces crean la realidad a su alrededor, incluso al nivel de un Baba Ji que literalmente construye castillos en el aire porque están en tal nivel que pueden hacer eso. ¿Tiene sentido? Por supuesto que sí, porque entienden la vibración, entienden la vibración. Y tú puedes, sabes, en meditación o cuando alguien hace una regresión a vidas pasadas, sabes, cuando yo lo hice, hice varias y son bastante locas. Pero te diré, enciendo que eso es elegir saltar a otra línea de tiempo. Échale un vistazo a lo que estaba pasando allá. Sabes cuando estás en sintonía con tu alma. Ahora, diríamos que estás eligiendo tu alineación porque siempre estás alineado con algo. Y si estás alineado, si estás en sintonía con el contraste, también estás experimentando el contraste, ¿verdad? Así que si eliminas el juicio y lo miras desde la elección interna de desalineación y las experiencias que se manifiestan a partir de esas elecciones, comienzas rápidamente a tomar control de tus decisiones y tu enfoque y lo entiendes. Y luego empiezas a ver que suceden pequeñas cosas. Sabes, comienza con tres pequeñas cosas. La gente espera mucho. No entienden que esto es un cambio total de perspectiva que está ocurriendo ahora. Eso es un cambio en la perspectiva humana del contraste, donde no hay, sabes, no hay dichos como que la vida es muy dura o que debes trabajar mucho para lograr algo. Si no encajas en cierto molde, entonces no eres digno. La gente compra esa idea de no ser merecedores, ¿no? Una tontería que se propaga, pero tú estás. Alineación con el contraste y la experiencia. ¿Ves algún movimiento espiritual o despertar sucediendo este año o si no este año en el resto de esta década? Imagina preguntando si habrá un evento espiritual que despierte a muchas personas al mismo tiempo. Y decimos, eso sucede a diario y ha estado ocurriendo desde que llegaste a esta dimensión. Está bien, bien. Solo haremos eso. Adelante. Iba a decir que simplemente añadiremos a eso que muchos hay lo que podrías llamar un despertar masivo sucediendo ahora. Lo ves en tu propio éxito, lo ves en tu propia creación, aunque sabemos que estamos observando, conocemos el esfuerzo que estás poniendo y la alegría que también estás descubriendo que te aporta. Así estás sintiendo. Experimentas la expansión del colectivo de manera única a través de la expansión de tu propósito. Tu propio enfoque se está expandiendo y a medida que te expandes, estás experimentando el despliegue de esta increíble manifestación que estás viviendo y creando en cada instante. Esa es tu mejor prueba de un despertar espiritual. Si estás anticipando apariencia física del arcángel Miguel, él está ahí todo el tiempo. Y si tú
si así lo deseas. Mantén la creencia de que si te dice que puedes verlo, lo verás. Estás respaldado por los maestros. Aquellos a quienes llamas los maestros son aspectos de todos ustedes. Comparten y emiten amor por el planeta en este momento. Conociendo las luchas que enfrentan y diciendo, ven por este camino, ven por este camino, ven por este camino, este camino. Es el camino de Jesús. Es el camino es el amor. El camino es la alegría. Alegría, es la alegría. Eso es lo que el secreto omitió. No son cosas materiales. Tan pronto le asignas un valor. Es una recompensa monetaria. Estás desalineado con el deseo de alegría de tu alma. No hay un acuerdo vibracional, sino uno en contraste. Y una vez que no, ¿qué parte hace muestra? Como el mío y otros alrededor del mundo, cómo participan en este despertar por el que estamos pasando, porque somos medios alternativos. Programas como el mío son una alternativa al alarmismo y la desinformación. Muchas veces lo que escuchas de los medios convencionales, estos, y no es así. Quiero decir, soy una pequeña parte de este gran movimiento, ya sabes, un gran movimiento en lo que respecta a programas como este, podcast, todas estas cosas alrededor del mundo. ¿Puedes explicar a todos qué significa este despertar por el que pasamos? Bueno, es una prueba, de nuevo, es una prueba del el enfoque que está cambiando. Es la prueba porque cada programa, ya sea que resuene contigo o con tu audiencia, tiene un propósito para todos los que dan un paso al frente. Todos tienen un propósito. Todos tienen a alguien que los busca. Y si miras hacia atrás, a lo largo de la evolución, solo en los últimos 100 años, la evolución de la conciencia sobre este tipo de cosas de las que todos hablamos y nos encanta hablar, ¿verdad? Venimos aquí para poder escuchar a alguien hablar de ello, porque no podemos hablar de ello afuera. Bueno, el mundo exterior se está haciendo más pequeño. Así, en algún momento cercano serás parte de la corriente principal, porque tu corriente principal está atrayendo a su propia corriente principal. Mientras más personas se enfoquen, millones lo hacen y cada día son más. Cuantas más personas se centren en tu programa y otros similares, más maestros se unirán, creando un agrupamiento colectivo de amor. Ustedes son los que avanzarán. Ustedes son los pioneros. Ustedes lideran el grupo. Esther lo llama estar en la vanguardia. Sí, y Cindy lo describe como el machete que corta el nuevo camino por delante, porque no sabemos hacia dónde nos dirigimos en este cambio particular. Lo cual nos gustaría añadir a nuestra respuesta anterior es que hemos cambiado de conciencia muchas veces. Esta vez no sabemos cómo vivir sin miedo. Por eso necesitamos una cuarta dimensión, una zona de amortiguamiento para aprender. Y es entonces cuando cambias tu conciencia. No vives, no hay miedo, así que no puedes experimentarlo. Y cuando más tú sabes de mí, esos nuevos entornos lo eliges y te alejas. ¿A dónde yo? Queremos hacerlo. Todo contribuye al crecimiento, a un crecimiento rápido. Que confía en nosotros. Todo lo que está pasando ahora, sin importar tu perspectiva, está beneficiando a la humanidad y avanzando. Presenta una elección crucial. Ves a la gente acudir en masa hacia ti. La gente se dirige en masa hacia la vibración. Todo tu entorno, toda tu intención, desde una perspectiva vibracional, está alineada. Puedes ver que lo estás viviendo. Todos lo ven, todos lo ven. Es la evidencia y el ejemplo de construir una alineación. No me gusta la palabra negocio. No es un negocio. Es una plataforma que ofrece opciones a la gente, información, y este próximo segmento del viaje colectivo humano es
una elección consciente. Para elegir debe haber oportunidad de elegir. Ustedes dan un paso al frente y dicen, estamos aquí, la gente los busca en masa. ¿Tú qué piensas? El otro día tuve este pensamiento y me encantaría saber tu opinión, que en un futuro lejano, tal vez no tan lejano, nuestros ancestros, o más bien, no ancestros serían los predecesores. ¿Cuál es lo opuesto a ancestro? Las versiones futuras de nosotros mismos. Sí, las ver. La generación detrás de nosotros, o la gente delante de nosotros. Sí, todas las generaciones delante de nosotros, ¿sabes? 4 o 5 generaciones adelante de nosotros. Mirarán atrás a este programa así y lo encontrarán pintoresco y dirán, oh, vaya, necesitaban esto. Quiero decir, es fundamental. Ahora, sabremos, te detendremos ahí y lo haremos, ¿no? Eso diremos que mirarán, lo mirarán con amor y alegría, porque no hay juicio hacia donde nos dirigimos, Max, no hay juicio, hay comprensión y hay amor y alegría y emoción, sabiendo que esta plataforma que estás creando y esto va a ser enorme. Primero que nada, todo esto alrededor del mundo es como, Dios, ¿es eso siquiera posible? Sabes, tienen esos, el círculo de gente alrededor del mundo, todos tomados de las manos y están en el agua y están por todos lados, caminando sobre el agua y simplemente esto es lo que estoy viendo. Es una gran conexión. Es una conexión mundial y me salí del tema. Me desvié por completo del tema. Sí, alrededor de eso sería personas de otras generaciones volverán y verán esto como un abandono. Dios mío. Sí, así será. Oh, sí. No, sí. A nivel mundial, así será. Será. Voy a pasarlo. Es algo así como bíblico, en el sentido de que durará mucho tiempo. Es una herramienta de enseñanza, porque si todos somos maestros, los que escuchan ahora, estamos en la vanguardia, ¿verdad? Todos avanzamos, estamos atentos y nos expandimos. Si somos el primer grupo en este nivel, no el primero, pero estamos en el grupo, ¿no? Somos los recién llegados y todos enseñamos algo diferente, pero siempre habrá alguien en este nivel de comprensión. Entonces proporcionas ese primer nivel y luego te expandes y te expandes, sigues expandiéndote. Conocimientos, continúas expandiendo tu propio conocimiento, lo que expande tu manifestación, tu enseñanza, sea lo que sea que estés haciendo. Esto es lo básico. De muchas maneras, lo básico de la espiritualidad, del movimiento, de la conciencia superior. Y estás diciendo que siempre habrá, si estás aquí en la tercera dimensión, siempre habrá alguien que acaba de llegar apenas que comenzando este proceso. Bueno, y sucede ahora todos los días. Las cosas de las que hemos hablado en esta conversación, para ti y para mí, son muy fundamentales. Y es casi como si ni lo pienses, que sí, pero puede que haya unas 20 cosas que dijimos en esta conversación que harán que a alguien le explote la cabeza, porque nunca las había escuchado antes y luego resulta que las estaba esperando. Entonces, ¿resuena? Sí, sí, y les resonará de una manera en que ya no nos resuena a nosotros porque tú y yo ya hemos pasado por este nivel. Sabes, es que es como si, oh, sí, entendemos la frecuencia, entendemos la vibración. Oh, no, no me malinterpretes, todavía se siente fantástico. No, pero, y no lo digo como algo mejor o peor, porque solo digo que estamos en una escala diferente de todos estamos aprendiendo. Hay cosas que yo podría saber que tú no y cosas que tú no, que tú sí. ¿Sabes eso que yo ignoro? Todos, cada quien aprende a diferentes niveles y eso me agrada. Nunca lo había considerado. Me Fui un tanto idealista. En 5 o 6 generaciones, todos habrán evolucionado, no quedará nada. Todo va eso gasmear en Virgo, porque siempre estarás enfocado en el futuro. Siempre estarás mirando hacia adelante. Por eso decimos, mantén la vista al frente, no mires atrás, no hay vuelta atrás. No puedes desvivir algo ni desaprender algo. Todo lo que hemos vivido y aprendido y comprendido y creado nos ha traído hasta aquí.
Ya sabes, ahora sabemos que podemos crear cosas nuevas. No cambias lo viejo, creas lo nuevo. Cindy, ¿algún mensaje de despedida para la audiencia? ¿Algo que quieras que se lleven después de esta conversación? Amor propio. Y sabes, gente, yo era uno de ellos. Sabes, Joseph, al principio, pensaba igual, amarte a ti mismo. Am, Simplemente lo ignoré, no lo hice. Dije, ni siquiera sé qué significa eso, ni siquiera sé. ¿Cómo esperas que experimente algo? Les gritaba. ¿Cómo esperas que experimente algo si no tengo ni idea de lo que significa? No sé qué se siente. Y ellos decían, ¿cómo crees que se siente? Y eso inició un nuevo viaje. Pero el amor propio es tan importante porque tenemos todas estas vibraciones contrastantes dentro de nosotros. La indignidad es probablemente la más grande que la mayoría de las personas tienen de alguna forma u otra, de esta vida o de otra, no importa. Y, sabes, descubrir y encontrar quién eres realmente. Y sabes, eso es como el alineamiento es amor propio. Cuando estás alineado, sientes el amor de tu alma, ¿sabes? Lo cual todos ganan con eso, ¿sabes? Porque cuando estás enfocado ahí, estás creando desde ahí y estás creando amor. Estás creando espacio para que la gente ame. Sabes, experimentar el amor es lo más importante. Es una fuerza creativa poderosa. Así que digo, concéntrate en eso. Cindy, ¿dónde pueden saber más sobre ti y el increíble trabajo que tú y Joseph hacen para despertar al planeta? Todo está en nuestro sitio. Enseñanzasdejoseph.com. Accede a nuestro YouTube desde ahí. Los libros están ahí. Síguenos en Instagram. Publicamos frases a diario. Sí, todo en un solo lugar, sin vueltas, una sola vez. Información en un solo sitio, un solo destino. Sí, nos encanta, nos gusta. Cindy, ha sido un verdadero placer y honor hablar contigo de nuevo. Gracias a ti y a Joseph por todo lo que hacen para despertar al planeta. Realmente los aprecio mucho. Así que gracias de nuevo. Igualmente, amigo. Gracias. Te apreciamos. Gracias por todo lo que haces. Gracias por vernos. Haz clic en uno de los siguientes videos para continuar tu viaje y no olvides suscribirte.